Continuamos con el mensaje a la comunidad de Pérgamo. Pérgamo significa exaltarse a sí mismo o matrimonio mixto. Era una comunidad establecida en la ciudad del mismo nombre, en la actual Turquía, ciudad cosmopolita, de encuentro cultural del Imperio Romano, centro pagano de deidades antiguas, donde se encontraba la silla de Zeus, un altar con una superficie aproximada de 36 por 34 metros, que se caracterizaba por sus enormes escalinatas sólidas, columnas y un friso que representaba la lucha entre los gigantes y los dioses de la mitología griega. A este altar, el Sefer Hitkalut le llama el trono de Satán. También esto es muy significativo, ya que es la época en que veremos se inicia un sincretismo religioso uniendo las figuras de Zeus y el Mesías hebreo, derivando en el Jesús romano. El tiempo en que surge la mezcla, cuando la iglesia se casa con el mundo, la época en que Constantino se convierte y une todas las creencias en una abominación desoladora. Un sincretismo religioso babilónico con nombres bíblicos, la doctrina de poner tropiezo, de hacer que el pueblo escogido caiga en la fornicación, espiritualmente hablando, es dejar al único Elohim para ir tras ídolos, y coma lo sacrificado a los ídolos, participe de sus festividades. Además, es el tiempo en que los nicolaitas consiguen establecer sus jerarquías, el tiempo en que surge la Iglesia Católica Apostólica Romana. Pero Yehoshua le habla a un remanente que permanece fiel, que retiene su nombre y no ha negado su emuná, su firmeza, su fidelidad, lo que comúnmente se le llama fe. Es decir, se mantiene fiel a sus palabras, a la Torá interpretada por la palabra viva y no por tradiciones de hombres. Se mantienen fieles a las instrucciones de Hashem, que este sistema ha dejado de lado, porque Yehoshua se presenta como el que tiene la espada de dos filos. Véase la carta a los Hebreos capítulo 4 versículo 12. Porque la palabra de Elohim es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y la ruaj, el espíritu, las coyunturas y los tétuanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El versículo 13 dice: sé dónde vives, dónde está el trono de Satán. Cabe señalar, como dije anteriormente, el trono de Satán es la silla de Zeus, ya que Satán no se trata aquí de un ángel caído o un espíritu maligno, sino Satán, como se traduce en hebreo correctamente, es opositor o adversario. O sea, se trata de este sistema opositor, este sistema adversario a los propósitos de Hashem, adversario a las comunidades de Yehoshua HaMashiach. Dice más adelante: eres fiel a mi nombre y no has renegado mi emuná, mi firmeza, mi fidelidad, lo que comúnmente llamamos fe, ni siquiera en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, ahí donde habita a Satán, el opositor. El 14 dice: pero tengo algunas cosas contra ti. Mantienes ahí algunos que sostienen la doctrina de Bilam, que enseñaba a Balac poner tropiezo a los hijos de Israel para que comieran carne inmolada a los ídolos y fornicaran. Bilam le dijo a Balac, rey de Moab, que enviara mujeres que sedujeran a los israelitas para hacerlos pecar, y así su Elohim se apartaría de ellos y los podría vencer. Véase el libro Bemidbar, en el desierto, conocido comúnmente como Números, capítulo 31, versículo 16. El versículo 15 dice: así tú también mantienes algunos que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Aquí vamos a ver las jerarquías que se levantan para enseñorearse unos de otros. Estas doctrinas, a saber de Bilam y los nicolaitas, se imponen, naciendo la Iglesia Católica
apostólica romana, aproximadamente en el año 325, época del Concilio de Nicea, donde se comienzan a decidir cuál será el dogma de esa iglesia. Se cambia lo establecido en la Torá como estatuto perpetuo, las Hukim, las fiestas, el Shabbat, los mandamientos, las Mitzvot, por fiestas paganas, día domingo y demás dogmas como la Trinidad, declarando hereje a todo el que no se somete a este ecumenismo. Esto llevará al poder del papado en el año 538 exaltarse a sí mismo de modo tan blasfemo que se autodenomina representante de Dios en la tierra, y que lo que ellos dicen es la palabra de Dios, llegando a comercializar con la palabra y a la venta de indulgencias. Entró la levadura, la apostasía se legalizó. El versículo 16 dice: haz teshuvá, lo que comúnmente se traduce como arrepiéntete. Teshuvá significa volverse a Hashem, volver a sus sendas, a la Torá. Haz teshuvá, pues si no, iré pronto donde ti y lucharé contra esos con la espada de mi boca. El 17 dice: el que tenga oído, oiga lo que la Ruach, lo que Ruach HaKodesh dice a las comunidades. Al vencedor le daré del man, o sea, del maná escondido, y le daré también una piedrecita blanca, y grabado en la piedrecita un nombre nuevo que nadie conoce sino el que la recibe. En el verso capítulo 3, versículo 17, se dirige a la Kehilá ha-Párgamos, a la comunidad de Pérgamo, con el siguiente mensaje: a los que salgan vencedores daré a comer del man, o sea, del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino el que lo recibe. Eso es lo que dice el capítulo 3, versículo 17. El maná javerín es la Torá, y cuando dice maná escondida se refiere a los secretos de la sagrada Torá que solo son revelados bajo la luz del Mashiach, del Mesías. La piedra blanca representa la solidez de la pureza, o sea que el Mashiach nos entrega esa solidez mediante su ejemplo como hijo elegido. Piedra en hebreo representa la solidez de la transmisión de un propósito de un padre hacia un hijo. Como podemos ver en pantalla, piedra en hebreo se dice Eben, como podemos ver aquí. Eben, la letra Aleph, Bet y Nun Sofit, que se forma como una fusión de la palabra Av, que significa padre, y la palabra Ben, que significa hijo, como podemos ver en pantalla. La piedra simboliza la solidez y la completa unidad, tal como Rabí Yehoshua pronunció en una de sus tefilot, en una de sus oraciones más fuertes, cuando dice: oro para que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Como podemos ver en pantalla, Ben tiene una gematría de 3, y Av tiene una gematría de 52, al cual lo sumamos, obtenemos un total de 55, lo cual significa que si lo reducimos a una sola unidad, igual 1, o sea, al reducirlo a una sola unidad, ¿no? Si observamos la gematría de Ben, aquí podemos ver si observamos la gematría de Eben, perdón, aquí podemos ver la palabra Eben, la Aleph, la Bet y la Nun Sofit. Si sumamos
Esta nos da 53. Y si lo reducimos, tenemos una... Lo reducimos sumando 5 más 3 es igual 8. Ahora la pregunta es, ¿cuál es esa piedra que nos entrega el Mashiach? La respuesta es la santidad sólida, inalterable, pura e incorruptible como una piedra, la cual se logra practicando dos bases, las cuales son unidad, amor, ya que en esto se centra su enseñanza, en la unidad y en el amor. La Ejad y Ahbah. Entonces, uno en hebreo se dice Ejad. Aquí tenemos uno. Ejad. Y Ejad contiene un valor numérico de 13. Y amor, Ahbah, como podemos ver aquí, también tiene un valor numérico de 13. Si lo sumamos, resulta que obtenemos la cantidad 26, que al reducirlo a una sola cifra obtenemos el número 8, ¿no? O sea, 2 más 6 es igual a 8. Reducimos esta fracción. Entonces, Javerín, de manera que piedra simboliza el propósito divino cumplido mediante la unidad y el amor. Vamos a la siguiente presentación. Blanco en hebreo se dice Labán. Aquí dice Labán, la Lamet, la Bet y la Nun Sofit. Labán. Y Labán también refleja la unidad, ya que numéricamente tiene un valor de 82, que al reducirlos obtenemos el número 1. ¿Ya? 8 más 2 es igual a 10, pero 10 al reducirlo a una unidad es 1. Ahora veamos esto, Javier. Veamos esto, que es muy importante. Como podemos ver en pantalla, dijimos que piedra tiene un valor numérico de 8 y blanca 1. El mensaje es que Hashem es Ejad, 8 y 1. Así como Él es Ejad, también debemos nosotros serlo. Y de esta manera, la piedra blanca, que es el Mashiach, nos permite conocer y obtener el nombre escrito en esa piedra, Javerín. Es nuestra definida función dentro del Malhut Elohim, dentro del reino de Elohim. Y cada persona tiene una función definida y difiere de su Javer, o sea, de su amigo, de su compañero. Es por eso que se pregunta, ¿son todos maestros? ¿Son todos profetas? Etcétera. Cada quien tiene una función diferente que ejerce, y esa función se le dice nombre, Hashem. Nuestras funciones van siendo descubiertas poco a poco mediante cuando hay una medida, vamos adentrándonos y al descubrirla queda muy claro que deben ejercerse sobre dos fases, o sea, unidad y amor. Bueno, hasta aquí dejamos la clase número 2, esperando que con esto hayamos podido aclarar estos capítulos 2 y 3 del Sefer Hitgalut. Vamos a continuar la tercera clase y les invitamos a todos a poder participar en esta clase, en esta serie de clases del Sefer Hitgalut, Yehoshua HaMashiach, la revelación de Yehoshua HaMashiach. Aquí estamos viendo el mensaje a las 7 Kehilot, a las 7 comunidades.
Bueno, Javerín, les dejo. Que Hakadosh Baruj Hu les bendiga, les guarde. Y nos vemos en la próxima shiur, en la próxima clase.